Bienvenidos, episodio número 9. Estamos en el de Rodecito en Superstar Show. Hoy es lunes 18 de marzo y vamos a hablar del tema que está en todos los telediarios, en todas las televisiones, en toda la prensa, que es el caso Coldo. Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así es. Muy bien, Javi, pues como tú decías, vamos a tratar en este programa número 9 de la segunda temporada del podcast, bueno, hacer un poco un monográfico a raíz del caso Coldo, que como otros tantos, pues tiene que ver con una trama a la hora de, bueno, llevarse unas comisiones millonarias con el tema de la gestión en su momento de la pandemia y del confinamiento en España en el año 2020, con todo el tema de las mascarillas y todo el tema de material necesario sanitario para poder, bueno, paliar esta pandemia que sufrimos hace 4 años. Así es. Coldo, conocido como Coldo García Izaguirre, es una persona Ujú. oriunda de Navarra. Comienza, bueno, a prepararse desde joven para trabajar, digamos, en la industria de la seguridad. Trabaja, bueno, como Eso es. seguridad en diversas obras, eh, y además de ello, pues muy popular también en la comunidad de Pamplona por haber trabajado pues, en un club de alterne de esa localidad, en el cual pues, estuvo prestando sus servicios durante un tiempo como, bueno, como persona de seguridad. Poco se podría esperar de este hombre como para acabar siendo la mano derecha de José Luis Ábalos, el ministro de Fomento y después del Ministerio de Transportes, y ser su mano derecha y además su hombre de confianza en el actual gobierno. José Luis Ábalos, pues de la noche a la mañana parece que se convierte como en su sombra. Son, digamos, inseparables, aparecen en multitud de fotos, en distintos eventos, y un hombre que empieza de lo más abajo, Coldo García Izaguirre, al final pues acaba siendo la mano derecha de una gran autoridad del Estado español, como es un ministro de Transportes. Ujú. Este hombre, pues durante el periodo más difícil de la pandemia, cuando necesitábamos adquirir esas mascarillas, material, digamos, para prevenir los contagios, pues se convirtió en el intermediario de una empresa que se llevó prácticamente todas las adjudicaciones para la compra de material sanitario, que es Soluciones de Gestión y Apoyo a las Así es. Empresas, y era el Ujú. intermediario de esta empresa para conseguir contratos con el gobierno de Pedro Sánchez y con los gobiernos de algunas comunidades autónomas en donde gobernaba el Partido Socialista. Era el intermediario para conseguir esos contratos. Un hombre que, repito, pues viene pues, de trabajar en el sector de la seguridad y no se sabe del todo cómo, pues acaba siendo la mano derecha de José Luis Ábalos, que Hay un detalle ahí en el que tú comentas con respecto a no se sabe, el que no recuerdo el nombre y me sabe mal no recordarlo, pero hay que recordar que en el año 2017 quien pone en contacto a José Luis Ábalos con Coldo García, quien le presenta a esta persona, digamos, este personaje, eh, como dándole como dejándole indicar que realmente se trata de una persona de confianza en la que podría confiar y que la que se podría apoyar para luego, posteriores años, hacer lo que han hecho, ¿no? Y tenerlo como un gran asesor y mano derecha, también chofer, un poco, que hiciera un poco de todo. Es el que últimamente, para todo el tema de la amnistía que se ha aprobado la semana pasada, del tema de la ley de amnistía, ha estado yendo a Bruselas, hablando con Puigdemont, negociándolo parte con lo que es el grupo de Junts, que viene del PSOE, no recuerdo ahora el nombre, me sale mal no recordarlo, pero digamos que es la persona que nexo entre Ábalos y Coldo, que los pone en contacto, hacen que se conozcan, se presentan y a raíz de ahí es cuando empieza esa relación profesional y personal que empieza a entablar y lo que deriva hasta lo que conocemos hasta ahora. así es. Entre lo que llevamos hablando en estos escasos minutos, algunas personas podrán preguntarse, ¿y al final dónde está el problema? ¿Qué es lo que han hecho de mal estas personas? Pues bien, a Coldo Ujú. García Izaguirre se le está acusando ahora mismo de cobrar comisiones ilegales de esa empresa, solución de gestiones y apoyo a empresas, comisiones ilegales y de un crecimiento brutal.
ya que estos contratos que Coldo conseguía con el gobierno de España le reportó unos beneficios a esta empresa ya en el año 2020, a comienzos de la pandemia, de unos 20 millones de euros. Es algo que llama la Pues, atención a las autoridades españolas, como una empresa puede, bueno, generar ese crecimiento y ese beneficio tan alto y tan rápido de manera tan repentina, y además de ello, pues lo hace, digamos, cuando en los años previos a la pandemia, esa empresa en cuestión, una empresa, digamos, que es de referencia para José Luis Ábalos, es una empresa que en los años ujú, anteriores a la pandemia prácticamente no había generado ninguna actividad. Y es a raíz de la pandemia y con la intermediación de Coldo, íntimo amigo de José Luis Ábalos, como de repente esa empresa consigue prácticamente todos los contratos para adquirir material sanitario y genera un beneficio millonario cuando antes de la pandemia prácticamente no llevaba a cabo ningún tipo de operaciones o operaciones de ese volumen. Es por ello que ujú. saltan todas las alarmas y se empieza a investigar el caso, claro. Claro, hay que recordar que, bueno, hay una serie de hechos previos a lo que es el momento de la pandemia que también un poco hacer cronología de dónde la fiscalía, en este caso, el trabajo de la fiscalía les ha llevado todo este tiempo y dónde han determinado en el punto concreto cronológico dónde ha empezado todo este trama. Hay que recordar que ellos lo determinan entre el 4 y 6 de febrero, con un viaje oficial de Ábalos a Oaxaca, a México, acompañado por Coldo García, como decíamos, y en esa misma comitiva también constaba Víctor de Aldama como consultor honorario, en términos así, un empresario que hemos conocido que, bueno, que ha estado en medio en todo este tema, ¿no? Como comisionista también, como en otros casos. Y sería, digamos, lo que determina la fiscalía, que lo ha investigado, el punto de partida de esta trama. El primer contacto que se prueba que han tenido, en este caso Aldama, para la gestión de eso y de Coldo como el asesor que venía de José Luis Ábalos para que al final contraten esta empresa para la compra masiva de mascarillas y de otros productos sanitarios en ese momento de la pandemia. Luego, el 17 de septiembre, lo que es Air Europa contrata también a Víctor Aldama, como decíamos, como consejero en este caso y se encarga pues de intermediar con el gobierno venezolano para intentar saldar una deuda de 175 millones de euros. Luego ya es cuando empieza lo que decías tú, la empresa Soluciones de Gestión, el 16 de marzo de 2020, llegará a esos acuerdos empresariales para preparar la entrega de ese material que aún no se le ha encargado y del que todavía no había una noticia pública. Luego, pasados unos días, también el día 20, se dicta la orden del Ministerio de Transportes que regula la adquisición de estas mascarillas en puertos del Estado y ADIF, y el 21 de marzo se publica la orden el mismo día que se adjudica a Soluciones de Gestión SL. La investigación que se ha llevado a cabo por parte de la Fiscalía cree que había un concierto previo entre la empresa y la administración pública. Y luego ya al 22 comienza la adjudicación de esos contratos a la trama por parte del gobierno canario también. Y el 23 de abril, 22 de abril, lo que comentábamos, esa adjudicación, el 23 de abril, inmediatamente después, se realizaron las que son las primeras entregas de la trama, ¿no? A Canarias. Hay que recordar también, posteriormente, un directivo de Soluciones SL, Íñigo Ro- Rotaeche, perdón, envía un mail al director de gestión de presupuestos del Departamento de Salud Pública del Gobierno Balear, Manuel Palomino, en aquel momento, avisándole de que le iban a mandar 1,4 millones de mascarillas en un avión que hacía también escala en Palma de Mallorca. En ese momento no hay ningún expediente de contratación que así lo determine. El 27 entran por la aduana de Palma de Mallorca las mascarillas y los servicios canarios valoraron en ese momento negativamente las mascarillas por su calidad, falta de calidad. Es lo que determinaron. El día mismo del 27, el 29, se incorpora el pedido del sistema informativo de IB Salud informático, perdón, un alto cargo de sanidad de la Baleares, el subdirector de compras en este caso, alerta en un correo interno de que las mascarillas no sirven para la desescalada y no son para un uso propiamente hospitalario. No cumplen, digamos, con esas condiciones que
para evitar todo el contagio y la utilización, sobre todo en hospitales y demás. Admite que el cargamento llevaba rebotado de otra administración pública y el gobierno de Francina Armengol, que es ahora la presidenta del Congreso de los Diputados, la que preside, digamos, la Cámara, en ese momento era la presidenta de Baleares, que también se le pone el foco a ella por todo este tema en ese momento. Emite un informe en aquel momento, Francina Armengol, cuando era presidenta del gobierno balear, que justificaba la urgencia del pedido para disponer así de mascarillas de uso hospitalario para los centros sanitarios. Y luego, a partir del 5 de mayo de 2020, en IB Salud paga 3,7 millones de euros a la compañía sin haber analizado el género y desconociendo completamente su calidad. Esto sería un poco lo que conocemos en ese momento. Luego hay otra serie de cosas que podríamos ir comentando si te parece. Pero bueno, sería un poco cómo se está surgiendo todo esto. Luego, lo que vemos, eso el 5 de mayo, el 8 de mayo de 2020, la Fiscalía Anticorrupción fecha la adjudicación del gobierno de Armengol a esa misma empresa, Soluciones de Gestión, como decimos, y el 8 de junio, un mes inmediatamente después, IB Salud recibe un informe del Centro Nacional de Medios de Protección en el que concluyen que ninguna de las mascarillas que se han analizado cumplían con con la regla de que sea FFP2. Las mascarillas se retiran de esos centros de salud y después se guardan en un almacén donde a día de hoy siguen y están ya caducadas, claro, han pasado 4 años. Y luego a partir del 10 de junio, Ábalos, Coldo y de Aldama eh, se reúnen juntos para comer en un restaurante de Madrid y la investigación que han realizado la Fiscalía sospecha de que Aldama negociaba también el rescate de Europa a Aerolínea, de la que también pues eso, era consejero. Por todos los acontecimientos que has ido narrando, al final yo lo único que me quedo y lo que se va a quedar la mayor parte de la gente es que las mascarillas no contaban con los requisitos necesarios mínimos de calidad que se necesitaban. Hablamos de Ujú. mover grandes cantidades de mascarillas, millones y millones, por cada una de ellas entiendo que sacaban un beneficio bastante alto y si no cumplen con los requisitos mínimos, al final la estrategia que estaban llevando era una estrategia como de liderazgo de costes. Es decir, poner en el mercado un producto a un precio muy reducido, con una calidad muy baja y del cual se estaban sacando un beneficio brutal. Si no Un pasan los... ejemplo, Sí, un ejemplo de ello es las declaraciones que hizo Francina Mergoni en su momento cuando también estaba como, bueno, puesto en el foco, ¿no? Ella también en su momento cuando adquirió esa adjudicación, esa adjudicación cuando era presidenta del gobierno balear, en ese momento de esas mascarillas por parte de esa empresa y lo que decía y explicaba básicamente es que a ella le recomendaron esa empresa y que era buena y de calidad. Entonces, ella realmente se le mete un poco en el ajo, pero realmente no está en el ajo. Ella vinieron, le dijeron que era una empresa con la que se podía confiar, sabiendo el momento de urgencia, que al final todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas, en el momento en el que estábamos de desescalada, una previa veníamos de un confinamiento, de una situación epidemiológica bastante complicada, pues la urgencia hacía un poco, pues de alguna manera, pues ver que no se miraba tanto la calidad, sino la cantidad de material sanitario necesario que era para poder, sobre todo los trabajadores sanitarios y después todas las personas, para que pudieran poder salir, convivir de una manera lo más normal posible en ese momento. Era lo que decía en palabras de ella, en palabras textuales de ella, cosa que, bueno, que no ha sido el único caso en España, porque sí tenemos el de los casos de los comisionistas Medina y Luceño en la Comunidad de Madrid, lo que hemos visto ahora recientemente, esta pasada semana, con la pareja actual de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que pasó aquí en Galicia también, que se le investigó y se le sigue investigando a Alberto Núñez Feijóo en su momento cuando estaba también en el año 2020 gobernando en la Comunidad Autónoma de Galicia, en la Xunta, vemos que es algo que se puede extrapolar en su mayoría al PP, como no es, bueno, como no es ninguna novedad, pero se puede extrapolar a todos los gobiernos de que ha habido una serie de personas
y creo que también es algo con lo que se va a quedar la gente, que se han aprovechado de aprovechar ese momento, esa oportunidad, en un momento pues crítico y bastante duro para todo el mundo en este país, en ese momento, en el año 2020, como decimos, en el que han aprovechado de alguna forma hacerse ricos de la nada, esos comisionistas, esos asesores de esas empresas, empresas pantalla ficticias que suministraban ese material que traían de China, de donde fuera, porque claro, no había material suficiente y se tendría que traer de otras zonas que nosotros no disponíamos de esa cantidad de volumen y de fabricación para poder tenerlo al momento, ¿no? Directamente en nuestro país. Y cuando se hacían esas compras de materiales, pues claro, por parte de algunas empresas que lo ofrecían o por parte del gobierno era el que hacía ya la propia administración esas compras de materiales. Lo que pasa es que, claro, hay muchos intermediarios y esos intermediarios al final son comisionistas y al final lo que pasa es que esas comisiones que han cobrado millonarias, como decimos, acaban, es lo que se acaba sabiendo que al final ha habido una serie de personas, como siempre, que se han lucrado con las desgracias de otras tantas. Y ese es el tema, digamos, en clave. Así es. Y además yo creo que hay que saber diferenciar también la crítica que estamos haciendo aquí, que es una crítica que va dirigida sobre todo no al hecho de que se hayan enriquecido, ni al hecho de que una persona a lo mejor pues que de principio estuviera trabajando en el sector de la seguridad, de repente esté trabajando de otra cosa y le vaya bien. No estamos criticando eso, sino que el hecho de haber No. poner en el mercado un material sanitario que no cumple con los requisitos y a pesar de eso haber ganado grandes cantidades de dinero, parece que va un poco en contra de la lógica. Porque si realmente el material es Ujú, bueno, si realmente son los únicos que son capaces de proveer de esas mascarillas, porque la mayor parte de los contratos fueron adjudicados a soluciones de gestión y apoyo a las empresas, y prácticamente fue el único proveedor para España de ese material sanitario, suponiendo que fueran los únicos capaces de hacerlo, suponiendo que se hayan enriquecido, no cabe entender cómo es posible que hayan hecho eso poniendo mascarillas que no cumplían con los requisitos y que a día de hoy están algunas de ellas todavía almacenadas en una nave, perdidas en un polígono. Eso creo que va un ujú, poco en contra de la lógica, dejando al margen el resto, dejando al margen todo lo demás. Pues que Koldo García Izaguirre hubiera empezado su trayectoria profesional en otro campo, pues bueno, a lo mejor tampoco es demasiado relevante. Tampoco voy a hablar del hecho de de que pasó de ser, por ejemplo, asesor de Apus a colocarse después también por el apoyo de Ábalos, básicamente porque Ábalos lo decidió así, a pasar a ser consejero de Renfe, una empresa pública que tiene unos 1000 empleados. Es ujú, decir, al final, este hombre, pues aunque haya demostrado una gran valía y unas grandes capacidades, estamos hablando de que ha conseguido muy buen puesto de trabajo, unas condiciones muy buenas en una empresa muy buena y que la gestión de ese material sanitario no ha sido nada buena. Entonces, no criticamos el hecho de que una empresa se haya enriquecido, criticamos el hecho de que lo haya hecho a pesar de haber hecho un servicio que es bastante, en algunas comunidades autónomas, deficiente. ujú. Bueno, tú en esa parte no la criticarás, yo sí que critico que en el momento en el que estamos, pero esto ya es a título personal, en el momento más crudo que haya habido gente que se haya podido lucrar con ese material que al final era necesario, que por desgracia no era de la calidad que se requería para la situación crítica, epidémica y demás que se requería en ese momento en el contexto en el que estamos hablando, 2020, una pandemia mundial. También me fastidia porque a costa de la muerte de uno se enriquecen otros pocos. Y al final esto es lo que pasa. Luego, si seguimos con un poco la cronología, cómo ha surgido esto, es eso, que una persona que sea asesor, que venía de ser portero de discoteca y de puticlubs y demás, alguien que se dedica o que es especializado en seguridad privada, que acabe dentro de los consejos de administración de Renfe, Adif y demás, pues representando, digamos, al Ministerio de Transportes, siendo pues eso, la mano derecha como se suponía o como se dice que es,
en este caso, el José Luis Ábalos, el exministro, pues se entiende que muchas veces yo creo que hay mucha gente que igual no va a entender que esa persona con este perfil que estamos comentando y esta trayectoria que esté decidiendo en los consejos de administración de empresas de transportes que al final que ofrecen un servicio público a todo el mundo, esté dentro de eso. Y esté dentro y al final tome la decisión acerca de eso, en su momento de proveer este material sanitario para todos los hospitales, centros sanitarios, etcétera, de toda España. Yo creo que eso tampoco se entiende mucho. Luego, Otro, sí. otro detalle que también, bueno, es un poco curioso, es que justamente la empresa Soluciones de Gestión, que es la que, bueno, consiguió prácticamente todos los contratos para la compra de material sanitario, frenó su escalada de beneficios y de ganancias prácticamente unas semanas o unos meses después de que José Luis Ábalos fuera destituido como ministro de Transportes. Cosa que, bueno, también es un tanto curiosa el hecho de que apenas unas semanas, unos meses después, de repente, esa apabullante trayectoria que lleva esa empresa, pues parece que cae en picado. Me imagino que también es Ujú. algo por lo que sospechan las autoridades y por lo que probablemente se lleva a cabo una investigación que ya se estará llevando para intentar buscar responsabilidades. Pues sí. Luego, si nos fijamos, el 17 de junio de 2020, el propietario del puerto de Ciudad Real, que era Rafael Gómez Arribas, le envía un mail a Víctor Daldama donde le informa de que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha rechaza su oferta de esas 350.000 mascarillas, ya que la elaboración que han tenido previamente de otros organismos públicos sanitarios y demás indica claramente que son defectuosas. Habría pedido a un subordinado suyo, ex consejero de Bono, que intermediase con el SESCAM para que al final las aceptaran. Se crea el 3 de julio se crea este fondo de apoyo para la solvencia de empresas estratégicas y luego el 12 de agosto el subdirector de compras y logística del área de salud del Gobierno Balear elabora un documento en el que certifica a la empresa Soluciones de Gestión SL que ha realizado suministros de forma satisfactoria durante 2020 sin ninguna incidencia. En este caso está mintiendo con ese informe, pero para validar que al final el acuerdo que tiene con este empresario que hablamos, con Víctor Aldama, que al final es quienes ganan, sabemos quiénes ganan, es el empresario el que al final acepta ese contrato y esas mascarillas. Luego, el gobierno canario el 20 de agosto remite los 4 tipos de mascarillas bueno, al Consejo Nacional para, en este caso, evaluarlas. Por otro lado, Ignacio Díaz de Tapia, un socio de la misma red, escribe mensajes en un grupo de WhatsApp, donde también estará el tema de los que infieren contactos con Ángel Víctor Torres, entonces era el presidente canario, y con el exministro de Sanidad, Salvador Illa. Luego se indican que las mascarillas que se analizaron en el 27 de agosto de 2020 a petición de Canarias no son compatibles con las FFP2 que se piden y el 4 de noviembre Air Europa se convierte en la primera empresa en beneficiarse del rescate del FASE, pese a haberlo solicitado más tarde que otras. Es decir, la intervención aquí de Coldo y Víctor Aldama también tiene su importancia en este caso. Luego, en el 11 de diciembre, en el Baleares, carga el gasto de las mascarillas a los fondos europeos y en el documento de fiscalización se hace constar que el cargamento había sido distinto al contratado y no se expone de ninguna irregularidad. Se responde sí a la pregunta literal sobre si el contrato cubre la totalidad de lo que se ha solicitado y luego a finales de este 2020 Patricia Uriz y Joseba García, también pareja y hermano respectivamente de Coldo, se compran sendos apartamentos en Benidorm. El propio Coldo también adquiere un terreno rústico de 600 metros cuadrados en Polop, Alicante. Por eso yo te decía en este caso, Javi, que no estoy de acuerdo con que al final que no tiene, sí que tiene para mí la importancia de que a raíz de todo esto que están ganando gracias a todo este negocio que están haciendo con
a costa de la necesidad de ese gran material sanitario para evitar que la situación pandémica epidemiológica en nuestro país a raíz del COVID fuese a peor, que al final se acaben, pues eso, comprándose su chalecito, su piso, sus cochazos, no sé qué, a costa de que al final la vida que estábamos teniendo en ese momento era bastante restrictiva y esta gente pues estaba viviendo la vida padre a costa de todo esto, ¿no? De hacer todos estos acuerdos con instituciones públicas y se llevaban las comisiones millonarias que se han llevado. Sí, y al final, pues basándose mucho en las, bueno, en las relaciones, en los contactos, en estar cerca del poder. Al final, Ujú, Coldo era la persona que intermediaba con el gobierno para comprar esas mascarillas que se necesitaban. Y básicamente ese hombre pues podía valerse de esos contactos que tenía, de ser la mano derecha de José Luis Ábalos. Y al final esto viene todo bueno, de esas relaciones, de los contactos y de estar cerca del poder. Lo que les ha valido para conseguir ujú, contratos por volumen millonario. Se hablaba de que la empresa Soluciones de Gestión generó unos 50 millones no sé si de ingresos o de beneficio, pero el volumen de contratos fue bestial y al final, pues, Coldo, pues a base de comisiones o de lo que fuera, pues obviamente se está consiguiendo ese patrimonio, pues en parte de esa gestión, gracias a contactos, gracias a relacionarse con el poder. ujú, así es. Luego hay que resaltar otra serie de casos, ya yéndonos a 2021. El 17 de mayo, el responsable de almacén de sanidad del Gobierno Balear alertó de que la vida útil del material que se había comprado se agota en cuestión de meses. Luego, al 28 de mayo, Canarias carga el importe de las mascarillas a los fondos europeos también. Y el 10 de julio, inmediatamente después, el presidente Sánchez destituye a Ábalos y nombra a Raquel Sánchez ministra de Transportes. Luego, al momento, también el 20 de julio, 10 días después de destituir a Ábalos, Koldo cesa como consejero de Puertos del Estado. Y luego el 31 de agosto, el jefe de almacén de las mascarillas de Baleares manda un segundo mail alertando de su próxima caducidad de fecha de todas las mascarillas que quedan y que han quedado todavía a día de hoy acumuladas y que no se han utilizado. Y también en septiembre de ese mismo año 2021, Coldo sale de Renfe Mercancías. Para mí estos hechos, sobre todo las instituciones y los ceses en los que de los cargos que estaban ostentando y los que tenían una cierta relevancia, un cierto poder y una cierta capacidad de persuasión para conseguir lo que han conseguido, me extraña que en este caso el presidente del gobierno tuviera algún conocimiento acerca de esto, porque a posteriori se ha visto que le han dicho en algunas ocasiones el presidente Sánchez a Ábalos que tuviera cuidado, que no se fiase tanto de Coldo y que no se dejase llevar por Coldo. Se lo ha dicho muchas veces. De ahí entendemos, o por lo menos cómo ha sucedido todo, y no se entiende de otra manera el motivo real de su destitución como presidente de Transportes, como ministro de Transportes, perdón. No se entiende si no hay un conocimiento por parte del presidente de esta causa que le hace cambiar de opinión y le hace ver que la gestión conforme lo que ha estado haciendo no solo él, igual él no tendría tanta culpabilidad, sino lo que ha estado haciendo su mano derecha, en este caso Coldo García, por detrás, en todo este tema de la adjudicación por parte de esta empresa para la compra por parte de de las instituciones públicas de diferentes gobiernos autonómicos de este material sanitario, tendría que tener constancia de eso y de alguna forma darle algún aviso de esto no se puede volver a repetir y demás. Yo creo que no se entiende si no es porque han hecho esa serie de cosas. Sí, es lo que tú dices. Al final, o el presidente del gobierno tenía conocimiento de estos hechos y decidió no hacer absolutamente nada, o bien la situación de emergencia sanitaria era tan desbordante incluso para ellos que digamos que Luis Ábalos y Coldo y bueno y todas las personas que estaban cerca de ese círculo, pues aprovechándose de esa situación de emergencia sanitaria, lo supieron enmascarar lo suficientemente bien como para no llamar la atención
de absolutamente nadie y poder seguir básicamente pues aumentando los beneficios de esa empresa, soluciones de gestión y apoyo a las empresas. Y al final pues sacarse un mayor beneficio empresarial de eso. Ujú. Puede ser, puede ser. Pero, a ver, lo que no se entiende luego es que el 10 de marzo de 2022, por ejemplo, Coldo García compra para su hija, que tiene muy pocos años, un apartamento a su nombre, al nombre de su hija, en la playa de Santa María de Santa Ana, perdón, de Benidorm. Se paga con 103.500 euros en 4 cheques bancarios y se completa con 11.500 euros en efectivo. No se entiende ese tipo de cosas. Salga, ¿de dónde sale? De repente, ¿por qué esta familia tiene tanto poder adquisitivo cuando no era así? ¿Dónde, dónde radica ese cambio, ¿no? Ese incremento de su nivel de vida? Está claro que radica en este tipo de cosas, en estos hechos. Luego, el 26 de mayo, Anticorrupción requiere al Ministerio de Transportes, Puertos del Estado y Ministerio del Interior una serie de documentación sobre los contratos que ha hecho con los acuerdos, los contratos que hizo con Soluciones SL a través de varios ministerios. El gobierno también es conocedor que hay una investigación de la etapa, en este caso, como ministro de Transportes de Ábalos, es decir, ya tenían en ese momento, hace 2 años, conocimiento que se le estaba investigando a Ábalos, el ministro de Transportes, por esta serie de cosas, lo cual sí eran conscientes de que esto se estaba investigando y que habría alguna irregularidad que en este caso la Fiscalía estaría o había comprobado o detectado y que querían investigar a fondo de ello. La Fiscalía Anticorrupción luego, el 13 de julio, reclama al ejecutivo de Armengol, de Francina Armengol, que como recordamos era presidenta en ese momento del gobierno balear, el expediente de la compra de soluciones de gestión por valor de 3,7 millones. Y luego el 19 de julio, el gobierno balear envía a la Guardia Civil ese expediente. De esos informes de la Guardia Civil, pues se desprende que no se incorporó para su análisis el informe de la mala calidad de esas mascarillas y Anticorrupción requirió información sobre los contratos con la trama al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, que es dependiente del Ministerio de Sanidad. Luego, si nos vamos a 2023, tenemos 20 de marzo, que se realiza el primer trámite ejecutivo balear escrito cuestionando el suministro de esas mascarillas y una carta también en la que se le indica a la empresa que había incumplido el contrato y que adoptaría las medidas oportunas para ello, ¿no? Por ese incumplimiento del contrato. Y no indica ninguna cuantía y por tanto no es una reclamación económica formal, por así decirlo. Luego, el 6 de julio, hay un segundo escrito del Ejecutivo de Armengol en un informe interno en el que cuantifica la reclamación, pero solo de una parte del dinero, unos 2,6 millones de los 3,7 que se pagó en 2020. Y el informe no se envía a la empresa. En ese día, la actual presidenta del gobierno balear, Marga Proens, revela releva a Armengol en ese momento, ¿no? Y no tenían conocimiento de que se había sucedido esa serie de cosas, ¿no? Luego, el 23 de julio, se celebran esas elecciones generales, como ya sabemos, pese a que hasta 4 ministerios sabían que las pesquisas de anticorrupción sobre la etapa de José Luis Ábalos en Valencia no es incorporado en los puestos de salida de estas listas electorales. Aún así, aunque tuviera conocimiento en este caso el PSOE, sobre todo el gobierno, los ministros de este, o la gran parte de la cúpula del PSOE en Ferraz, los altos cargos de esta investigación que se le estaba haciendo a Ábalos, el presidente no duda y lo convoca para las listas para estas elecciones pasadas que venimos del verano pasado, 2023, en las que se incorporó. Se celebraron esas elecciones generales y bueno, el nuevo Ejecutivo de Baleares, el 24 de agosto, formaliza la reclamación de este dinero frente a la empresa. Luego, el 2 de noviembre, una cumbre en la marisquería madrileña La Chalana, Coldo se cita con el número 3 de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, con Vicente Calzado Téllez, que es el actual director de Enfesa, y con el entonces director general de Conservación y Mantenimiento de Adif, Ángel Contreras. Y luego la UCO cree que le habían proporcionado documentos relacionados con la investigación para así avisar a Ábalos de que igual saldría salpicado, ¿no? El 3 de noviembre
Koldo se cita otra vez de nuevo en la chalana, como decíamos, con Cristina Moreno Fernández, que es la directora general de la SEID, hoy senadora del PSOE. José García, también hermano de Koldo, recopila esa documentación obtenida en la marisquería y se la entrega a Ábalos en Valencia. Es decir, Ábalos ya es consciente, ya en ese momento, el 3 de noviembre, ya conoce y por documentos escritos todo ese tema de la investigación. Toda esa documentación donde avala este tema de las mascarillas, todo lo relacionado de lo que se reclaman unos gobiernos autonómicos y otros con respecto a ese pago. Y luego el 6 de noviembre, Soluciones de Gestión presenta alegaciones contra la reclamación de ese dinero, utiliza en su defensa el documento de satisfacción emitido por el gobierno de Armengol en agosto de 2020 y el 21 de noviembre es cuando realmente Pedro Sánchez decide, una vez visto todo esto seguramente, yo no tengo dudas, no tengo pruebas, pero dudas tampoco, vistos los hechos, Óscar Puente es quien se acaba nombrando como nuevo ministro de Transportes. Luego, el 5 de diciembre, Óscar Puente asciende a Ángel Contreras y a presidente de Adif en este caso. Y luego, el 29 de diciembre del año pasado, Koldo habla 3 veces con alguien de Enfesa y la Guardia Civil. Infiere que el ex asesor de Ábalos está intermediando por su interlocutor con los actuales responsables del Ministerio de Transporte, seguramente para seguir haciendo esa serie de, bueno, de contratos y demás. Y luego ya nos metemos de lleno en cuanto a principios de 2024, cuando Koldo García organiza una cena en la Chalana entre Ábalos y el actual presidente de Adif, Ángel Contreras. Luego, el 2 de febrero, Koldo y Vicente Calzado Tellez, de Enfesa, vuelven a reunirse. Y el 5 de marzo, Óscar Puente destituye al secretario general de Puertos del Estado, a Álvaro Sánchez Manzanares, por mentir a los investigadores del caso al negar que no había ninguna relación de puertos con la red de Aldama, de este empresario, ¿no? Es lo que tenemos a día de hoy, los hechos que conocemos. Y ya por último, habría que destacar que, claro, la Audiencia Nacional ya elevó el caso, ha elevado el pasado 9 de marzo, hace unos pocos días, eh, el caso Koldo a la Fiscalía Europea. Ya está en instancias europeas este caso, esta investigación, conforme, claro, estos costes de este material sanitario que se hizo en aquel momento por parte de las instituciones por la compra de ese material a empresas privadas, ¿no? Que lo pedían, que solo lo solicitaban y que además en este caso como soluciones de gestión lo ofrecían a los gobiernos y a las instituciones públicas, a la hora de meterlos también como gastos de los fondos europeos en ese momento, pues por ese motivo también ha ido a instancias europeas y veremos a ver qué es lo que va a pasar, porque van a facilitar además esos documentos de compra de ese material sanitario que comentábamos, tanto del gobierno de Canarias como del gobierno balear. Y veremos a ver en qué momento y en qué deciden, ¿no? Dentro de instancias europeas, judiciales, qué es lo que podría pasar con todo eso. Y da incluso un poco la sensación, con tanta destitución y nombramiento, que esto pues, podría ser conocido incluso por el presidente del gobierno. Y al final, una destitución, un nuevo nombramiento, otra destitución, al final, ¿para qué? Para entorpecer un poco más el tablero y que parezca que realmente es el culpable Holdo y a lo mejor estaban muchos más implicados, incluso personas que están por encima de Ábalos y realmente lo que están haciendo con tanto destitución y nombramiento es que, bueno, intentar enmascarar un poco todo y que le echemos la culpa al contexto de emergencia que existía y que estaba ahí, pero en cualquier caso, la investigación me imagino que habrá bastantes personas implicadas y, y bueno, al final lo más sencillo siempre es ir a por la persona ir a por la persona pues que es, digamos, que lleva menos tiempo o que tenía menos poder o que entró cuando pues ni siquiera se dedicaba a la política y estaba pues dedicándose al sector de la seguridad. Y aunque pueda tener mucha culpa de ese enriquecimiento tan rápido y tan injustificado cuando ni siquiera el material cumplía los requisitos en algunas comunidades,
lo que está claro es que los implicados y las personas que conocían esto también son al final cómplices y pueden ser personas que estaban por Mm, encima de Ábalos o por debajo de Ábalos, me refiero jerárquicamente hablando. Y ujú. No, aquí culpables son todos. al final yo creo Aquí que bastante pueden estar culpable. implicados todos los miembros del gobierno, desde Pedro Sánchez hasta de cualquiera de los otros ministros, porque es algo que en el momento en el que estaba sucediendo, en el momento en que esa empresa estaba llevando todos los contratos para adquirir el material, alguien tendría que haber sospechado porque que era la misma empresa la que estaba consiguiendo todos esos contratos y cómo empezó a Ujú, generar un volumen impresionante de compras y de ganancias. Esto creo que se debía saber por muchas personas ya en el año 2020 o en 2021 y llegamos a 2024 que parece que es una noticia que nos acabamos de enterar todos ahora y probablemente ya personas del gobierno estaban bastante al tanto de lo que estaba pasando, solo que han esperado 2 o 3 años a que la situación pandémica se pasara, a que estuviéramos más tranquilos, preocupados con otras situaciones para ahondar en este tema. ujú. Hay que destacar dos cosas, ya últimas. El que he sido designado para la investigación en instancias europeas, eh, para, bueno, dentro de lo que es el magistrado, como magistrado de la Audiencia Nacional, ha sido Manuel García Castellón, que ha sido el juez destinado de garantías del procedimiento por la Fiscalía Europea, ¿vale? Que es el mismo que hablaba todo el tema de la amnistía para ver en qué momento se podía hacer, el tema de todo con Cataluña y demás. O sea, hablamos de una persona que ya tiene bastantes conflictos en todo esto. Pero es una figura que limita a supervisar esas medidas restrictivas de los derechos fundamentales que se puedan instar por parte del órgano europeo, tales como las intervenciones telefónicas o medidas cautelares a los investigados, o también si se presenta algún recurso contra los derechos del fiscal europeo que está delegado. Como decíamos, García Castellón será el que tutele esta investigación en sustitución del juez refuerzo de su juzgado, en este caso Joaquín Gadea, al que por normas de reparto le corresponden sus nuevos procedimientos. Pero bueno, hasta que vuelva el permiso que mantiene fuera de la Audiencia Nacional. Pero este va a ser, en este caso, quien se vaya a encargar de hacer toda esta investigación fiscal a instancias ya europeas, ¿no? Audiencias europeas, y veremos a ver qué pasa. Otro último detalle que quiero destacar, conforme a los pocos días que fue ocurriendo todo este tema del caso Coldo, se estuvo, y hemos visto también el miércoles pasado en el Congreso, cuando era, bueno, el típico día de, bueno, de un poco de entre el PSOE, PP y todos los diputados hablar, bueno, sobre situaciones, bueno, sesiones de control, como se suele llamar, dentro del Congreso de los Diputados. Cabe destacar que quien tiene menos que hacer adalid o criticar a su partido contrario como oposición, que es el PP, en este caso, sabiendo todos los temas de corrupción también relacionados con todo esto recientes y que veníamos viendo antes, ¿no? Medina Inuceño, ahora que si fue en las comisiones que cobró el hermano de Isabel Díaz Ayuso, ahora la pareja actual también, son los que menos tienen que hablar de cómo llevar un tema de corrupción en este caso, o quienes deben de menos alardear, y a la mínima que pase algo dentro de lo que es el gobierno o el PSOE o su adversario político de izquierdas, exaltarse como que ellos no han pasado nada. Han acusado, de hecho, Feijóo, el que menos tendría que acusar, de que estaba investigado el presidente del gobierno y su mujer. No es verdad. El único que ha sido acusado y parece que no lo recuerda y que ha sido y que está investigado en su momento que gobernaba en el año 2020 por ese tema, también esa compra de las mascarillas a cierta empresa, fue también Alberto Núñez Feijóo en su momento, en su último mandato dentro de la Junta de Galicia. Parece que nos olvidamos de todo eso o no lo queremos recordar. Y ya por último, como decía, días posteriores de que se estaban conociendo cada vez más datos sobre la trama del caso Coldo, eh, el exministro José Luis Ábalos, bueno, destituyó, se fue de su cargo, de su escaño, se fue al grupo mixto
hicieron lo correspondiente ya al momento de conocimiento ya en lo público de todo este caso. En ese sentido lo han hecho bien, bueno. Y luego tuvo una entrevista que le hicieron en exclusiva el medio El Diario.es, la periodista, a ver si me recuerda cómo era. Bueno, no recuerdo ahora cómo es, pero bueno. Bueno, y una entrevista que podéis ver en YouTube, en El Diario.es, en el canal de 45 minutos así. Esther Palomera se llamaba la periodista, me acabo de acordar. Y yo la he escuchado con bastante detenimiento y no me queda claro todavía si realmente él tenía un conocimiento amplio de todo lo que se estaba haciendo o si tenía algún tipo de conocimiento, no me queda claro. Yo para mí que al final él de por sí investigado está en el punto de mira, pero él realmente no se le ve en toda la cronología que hemos hecho a lo largo de este vídeo que haya tenido algún, que sea a lo mejor el cabecilla intelectual de todo esto o que tenga algún papel relevante en toda esta trama. No lo tiene, pero sí que ha sido la cara visible a raíz de que al final el que es su hombre de confianza o el que era su hombre de confianza, su mano derecha, que le gestionaba un poco todo, lo que no hacía él, ¿no? Todas estas cosas, eh, permitió de alguna manera o de alguna forma ha sido permisivo con esta persona que al final se supone que es su, y ha sido su mano derecha, su consejero, la persona a la que más se podía apoyar en todos en ámbitos profesionales y en ámbitos privados y personales durante todos estos años de 2017 en adelante y que de repente ahora, como pasa siempre, es un desconocido. Yo me quedan muchas dudas de que realmente ahí José Luis Ábalos tenga algún papel fundamental o haya actuado de alguna manera para meterlo tanto de lleno, ¿no? Pero la duda siempre está en que cuando alguien que es de tu plena confianza y está contigo 24/7 al lado tuyo, respaldándote y demás, que no hayas tenido conocimiento ninguno acerca de lo que estaba haciendo por detrás. Es difícil de comprender. Sí, la verdad es que resulta difícil de comprender y ahora tendrá que dar explicaciones, seguramente ya lo está haciendo, está participando en distintas entrevistas, podcasts y la verdad es que dice sentirse defraudado, no entender la situación y espera que al final todo esto no acabe en nada. Veremos en qué acaba, Ujú. veremos si está más implicado de lo que dice estar y, y probablemente en las próximas semanas seguirán saliendo más detalles, nuevas cosas que todavía no Mm, tenemos información de ellas a día de hoy. Y bueno, veremos en qué termina este nuevo caso de corrupción, de cobro de comisiones ilegales, de enriquecimiento en una de las peores situaciones que ha atravesado España y, bueno, España y el mundo en general en los últimos, no sé, 100, tal cual. 150 años quizás. Pero bueno, Mm. veremos las próximas noticias. Podemos comentarlo nuevamente con información nueva, información fresca. Podemos volver a comentarlo aquí. Y nada, hasta aquí hemos llegado, el podcast de hoy. Gracias, Adrián, por esta intervención, por hacer este monográfico de todo lo que ha ido Nada, gracias a ti, ocurriendo. como siempre, por invitarme. Y bueno, a los que nos estáis viendo o escuchando, pues nada, recordaros que podéis seguirnos todas las semanas y nos podéis escuchar también en Spotify, Spreaker, Amazon Music, en Google Podcast. Y nada, si os ha gustado el vídeo, os dejáis un like, como siempre. Nos vemos para la siguiente semana. Así que un saludo, hasta luego, Adrián, y nos vemos. Hasta luego, nos vemos la próxima semana.